Esta es una historia que nunca debería de haberse dado y sin embargo generó varias víctimas. Y quien peor parado salió fue un caballo. Hace ahora 4 o 5 semanas, creo que coincidiendo con la última historia de estas para no dormir que subí o justo antes, un grupo de amigos del internado con los que todavía estoy en contacto me enviaron una foto de alguno de ellos que habían ido a visitar a Sor Felipa, un grupo de nostálgicos que se dedican a visitar a gente de nuestra infancia. Y habían localizado a Sor Felipa, que ni siquiera sabíamos si seguía siendo una monja. La habíamos perdido el rastro a raíz de un incidente, que es lo que voy a relatar. Pero la encontraron y seguía siendo monja y seguía todavía trabajando. La encontraron en un hospital, fueron, la visitaron y me mandaron una foto del grupo con Sor Felipa. No la voy a compartir con vosotros porque es algo privado, pero lo que quiero decir es que desde entonces no me quito de la cabeza a Sor Felipa. Y entonces tengo un problema. Me he bloqueado con las historias de terror porque cada vez que pienso en ellas pienso en Sor Felipa y en que debería de contar su historia. Y me resisto porque no es una historia prácticamente de miedo y además es una historia un poco complicada de contar, hecha de diferentes retazos, pero me está bloqueando para contar otras historias pavorosas, terribles, que todavía tengo por contar. Entonces he decidido hacer esto. He decidido contar la historia de Sor Felipa para quitármela de medio y poder seguir contando otras historias que sean más de miedo y de terror. Lo que estoy diciendo es, esta historia no es muy de miedo. Si realmente quieres pasar miedo, olvídate de esta historia y espera por la siguiente, que será pronto. Pero si te has aficionado a las historias del internado, esta es una historia que puede merecer la pena. Y voy con ella. A ver por dónde empiezo. Voy a comenzar con lo que a mí me pareció más horrible de lo que yo recuerdo, que es un sermón que nos dio el cura a raíz de este incidente, y es el sermón más horrible que yo he escuchado en mi vida. Y ni siquiera le vi la cara al cura, porque ese día yo ejercía de monaguillo, estaba sentado al lado del altar, y lo único que veía era la espalda del cura, su cuello, veía una vena que tenía aquí en el cuello, inflándose, a punto de reventar, porque el cura estaba colérico, gritando, como nunca le había oído yo, ni nadie le habíamos visto al cura así. Entonces lo que veía era la espalda del cura, escuchaba sus gritos y veía las caras de mis compañeros, de los niños, de la congregación, estupefactos. Estaban totalmente petrificados por lo que el cura estaba diciendo. Alguno estaba a punto de llorar, pero vamos, que nadie ni se podía mover, nadie. Y encima no estábamos entendiendo de lo que estaba hablando. Estaba hablando de el quinto jinete, el jinete de la lujuria. Las monjas eran quienes estaban entendiendo el sermón y iba dirigido hacia ellas. Y el grupo de monjas estaban que no ni levantaban la vista del suelo, ni podían mirar. Pero vaya sermón más horrible. Los gritos que pegó el cura ese día se oían. Además fue un sermón en un día de diario, nos pilló por sorpresa, porque los sermones eran los días festivos y fiestas de guardar. Y ese día, ya digo, luego descubrimos además que lo del quinto jinete con tiempo era un cuento chino que se había inventado el cura. Lo que es, bueno, era un día de diario. Durante la misa se leían normalmente dos lecturas. Una del Nuevo Testamento y otra del Viejo Testamento. Una la leía el monaguillo y ese día la leí yo y la otra la leía el cura. Y luego, bueno, lo del sermón, si era... De pronto él, en este día de diario, empezó con el sermón. La lectura que yo leí era la de los 4 jinetes del Apocalipsis.
que por lo que yo recuerdo, brevemente, para quien no sepa de qué va esto, los 4 jinetes del Apocalipsis, pues se refiere al libro del Apocalipsis o de las revelaciones, creo que se llama también, y la historia es, creo que Dios tiene un pergamino en la mano derecha con 7 sellos, y en un momento abre 4 de esos sellos y se liberan 4 jinetes o caballeros que cabalgan sobre la tierra, que son alegorías del hambre, de la muerte, de la victoria y de la guerra, me parece. Bueno, pues yo leí eso, esa lectura, y el cura a raíz de eso soltó un sermón sobre un quinto jinete, que no existe, pero que se lo inventó, el jinete de la lujuria y del deseo incontrolado. Se estaba refiriendo al incidente que acabábamos de vivir, pues 2 días, 2 noches previas o 2 o 3 noches anteriores, no recuerdo exactamente, que es la historia en sí, que voy a relatar. Primero tengo que contar otra cosa que es, ya dije que eran retazos, para entender bien la historia tengo que hacer referencia a otra cosa que es que además os va a servir para ayudas, os va a servir de ayuda para entender historias posteriores, que es, en el internado teníamos animales, no he hecho referencia anteriormente, pero había animales. Por la trasera del colegio había una pocilga, y había allí pues 6 o 8 cerdos, y además en Navidades, cuando no estábamos, en las vacaciones de Navidades, se hacía una matanza y ahí se mataban un par de cerdos, que yo recuerdo cerdos de 150 y 200 kilos, cerdos inmensos, pues ahí se mataban todos los años un par de cerdos, cuyos jamones y chorizos ni los veíamos, irían para el coronel y las monjas. Había gallinas, había ocas o gansos, no lo sé. Había una cabra, había un par de mulas o yeguas, que a esas las he visto yo, esas trabajaban, porque las he visto sacar del barro un camión del ejército a base de tirar. Había un perro, que era el perro del cojo, que era, ya hablaré de él, un viejito que guardaba, que tenía cuidado de los animales, pues tenía su perro, ese por lo menos, que en otras ocasiones hubo alguno más. Y había el caballo del coronel. El caballo del coronel, que es el que es relevante a esta historia, que era un caballo... Yo no entiendo de caballos, si es pura sangre o de raza, pero tenía una pose, era un caballo y, vamos, como el caballo de Jerónimo, el indio, que era un caballo blanco con una mancha negra en el pecho y manchas grandes negras. Bueno, pues ese era era como un dálmata gigante. Tenía una pose impresionante. Y era como el juguete, el niño mimado del coronel. El coronel, todas las mañanas, casi todas las mañanas, lo que hacía era coger su caballo e irse por ahí a galopar al monte. Era su afición favorita. Y este caballo estaba por ahí, por detrás tenía su propio prado. Las yeguas y el caballo tenían un pequeño establo, pero el caballo tenía, pues por la trasera del colegio, a media montaña, un pequeño prado, donde a veces el caballo se ponía a cabalgar y le oíamos por la noche. Algunas noches le dejaban fuera y el tío empezaba y lo oíamos en medio de la noche. Una cosa más relevante a este caballo, relevantísima, no estaba capado o castrado. Con lo cual, cuando eres un niño, si tú ves el aparato reproductor de un caballo que le cuelga, que le cuelga hasta el suelo, pues es impactante. Y una vez que lo habías visto era como una imagen que te quedaba ahí, no solo para los niños, también a lo mejor para las monjas, porque el prado este donde estaba al lado de un camino donde nosotros no podíamos ir, era el camino de las monjas. Cuando las monjas salían del colegio y querían darse su paseo, ellas tenían un lugar que era su propio retiro, donde en principio no podíamos ir los niños, y era pues una zona arbolada, pues no muy lejos del colegio, pero en cuesta, montaña arriba, y ahí había una fuente de piedra, como con un templete y asientos de piedra, tenían una historia muy bonita, y por ahí subían y bajaban. Eso era
territorio prohibido para los niños. Pues al lado de eso estaba el caballo. Y digo yo que habrían visto el caballo, la cosa del caballo en algún momento, tal como lo habíamos visto los niños. Lo digo porque es relevante a la historia. Y bueno, voy con ella. La historia en sí eh, es insignificante. Es el único que pasó miedo con esta historia fue Javito, que era un niño, estaba en su primer año, de 7 años. Le llamamos Javito porque su hermano mayor, que estaba ya en el último año, se llamaba Javi. Y dormía en mi dormitorio. Esta historia es exactamente a finales del penúltimo año. No el último año, finales del penúltimo año. Y la recuerdo perfectamente porque pasó una noche. Estábamos esa noche la mitad del dormitorio despierta, porque era hacia final de curso, y en mi dormitorio, ya digo, yo no estaba en el último curso, pero era el dormitorio de los mayores, había gente en el último curso y esos estaban todos estudiando, porque venía un examen que era el graduado escolar. Era un examen que tenías que pasar al final de la primaria para acceder a la secundaria. Era un examen que no era muy difícil. Si habías ido pasando todos los cursos de la primaria sin problemas, pues no ibas a tener problemas, ibas a pasar el examen, no te iban a hacer repetir curso. Pero podía darse el caso, si habías suspendido algunas asignaturas o algo, de que no pasases el examen. Si no pasabas el examen, tenías que repetir curso. Y después de haberte chupado 4, 5, 6 años, como me chupé yo, de internado, llegar al último curso y tener que volver al año siguiente, era realmente un palo. O sea, era un examen importante y la gente estudiaba. Y era, pues, la mitad del dormitorio, en mitad de la noche, que teníamos prohibido estudiar, pues estábamos allí a oscuras, con linternas en las mesitas, estudiando, o subidos en los armarios metálicos a la luz de los pilotos, todo el mundo allí estudiando en silencio. Y digo que estábamos estudiando porque yo no tenía el examen, pero mi compañero de cama sí. Y estábamos con una linterna chiquitita allí, pues, en la mesita. Como estaba, ya te digo, medio dormitorio por allí estudiando. Y esa noche habíamos escuchado el caballo. Y escuchamos algo más. Y mi compañero me dijo, alguien ha gritado. ¿No has escuchado con el grito? Y dije, yo no he escuchado nada. Pero otro que estaba más allá dijo, no era un grito, eran risas. Yo no había escuchado más que al caballo. Y ahí se quedó todo. Pero un poco más tarde, unos minutos más tarde, estábamos a mitad de dormitorio y en un extremo del dormitorio, por suerte al otro extremo de donde dormía la monja de guardia, porque si no, probable que se hubiese despertado, de pronto vemos un alboroto. Un alboroto, gente allí. Cállate. No, cállate, no digas nada. Algo pasa. Entonces, mi compañero dice, vamos para allá, vamos a hacerles callar, porque silencio era la norma. La preocupación de todo el mundo era que no hacer ruido, porque si se le despertaba la monja y se levantaba y veía que la mitad de la gente estaba estudiando, pues se ponía a dar vueltas y a caminar allí hasta que la gente se dormía. O sea, se fastidiaba el estudio y era importante. Entonces nos levantamos, mi compañero y yo, me dice, vamos, a ver qué pasaba, a hacer, vamos, callaros. Pero según nos acercamos allí, ya había un corro de gente así, apartada, de un niño, que ya digo, lo único de terror que tiene esta historia era el terror que estaba pasando este niño, Javito, que estaba solo ahí, en mitad del pasillo central del dormitorio, en el suelo, llorando, balbuceando, con la cara desencajada. Una bruja me va... No, ¿dónde está mi hermano? Despertado mi hermano, me va a venir la bruja, me va a coger la bruja, va a venir a por mí, la bruja está montando en el caballo, la bruja tiene un traje de novia, la bruja... No nos estábamos enterando de lo que estaba diciendo, pero nadie era capaz de acercársele. Y le iluminábamos con las linternas y tenía el pijama, que era un pijama de estos finos, de Sky, chorreando de sudor. De sudor o se había meado del miedo. Pero no, tenía también sudor.
Y la razón por la que no nos acercábamos es porque el niño, el Javito, no sé si era o el sarampión o la varicela, pero bajaba del torreón donde se aislaba, ya lo he mencionado en otras historias, donde se aislaba a los niños que estaban enfermos de enfermedades contagiosas. Se les ponía en un dormitorio aparte en el torreón y él estaba esa noche durmiendo ahí solo. ¿Qué pasa? Que el prado este donde el caballo corría por las noches no se veía desde el colegio excepto desde las ventanas del torreón. Desde allí podía verse entre los árboles un trozo del prado. Y el niño había escuchado el caballo, Javito había mirado y había visto a alguien montando ese caballo. Entonces le había pasado tanto miedo que había bajado al dormitorio de los mayores en busca de su hermano, que no sabía ni dónde dormía su hermano. Y allí enseguida, bueno, que hay que hacerle callar, ir a buscar a su hermano. Y fueron a buscar a su hermano, que no estaba estudiando, estaba dormido, y el hermano no quería levantarse. Le decían que está ahí tu hermano pequeño, aterrorizado, llorando, diciendo que ha visto una bruja loca, una bruja loca. Finalmente se levantó el hermano, fue donde Javito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que he visto una bruja, que hay una bruja que va a venir, no quiero de quedarme solo, ven conmigo, por favor, sube, la bruja me va a venir, me va a llevar con ella, es una bruja loca, es una bruja, tiene un traje de novio puesto, no quiero dormir solo, por favor, déjame, no quiero dormir solo. Y ya ahí el grupo empezó a hacer presión contra el hermano mayor, contra Javi, llévate a tu hermano, que como se despierte. Y además, pero empezó a despertar también la curiosidad de la gente, una bruja, una bruja. Sí, no habéis oído. Cuando con el caballo se oían gritos, y ahí es cuando se oyó un grito, se oían risas, no. Entonces hubo un grupo al que se le despertó la curiosidad y subieron al torreón con Javi, su hermano Javito, y un grupo para ver la bruja montada a caballo. Y había uno que tenía unos binoculares. Yo no subí. No era un chico de los más valientes. Yo no subí. Pero me quedé a la espera con los que no subieron, me quedé a la espera de noticias. Y ahí subieron unos. Y recuerdo que por un momento me dio un vuelco el corazón, porque bajaron de pronto 2 o 3 diciendo, sí, hay un fantasma, está montando el caballo del coronel, hay un fantasma con una túnica blanca, hay un fantasma, lo hemos visto, os lo juro, es verdad, tiene razón el niño, el Javito tiene... Y ya estábamos todos así. Pero luego bajaron otros y no había un fantasma. Por lo visto, cuando había subido el grupo, se habían puesto todos ahí a la ventana y el caballo seguía galopando y ocasionalmente le seguíamos oyendo, todavía había abajo. Pero los momentos que con la claridad de la luna era visible desde la ventana del torreón, la primera impresión era que sí, había alguien definitivamente encima del caballo. Alguien como con unas gasas o un volante, como un fantasma, como algo flotando blanco. Y ahí hubo 2 o 3 que fueron los primeros en bajar, que se acojonaron y dijeron, nos vamos de aquí, y se fueron. Pero hubo otros que se quedaron, hubo quien empezó a mirar con los binoculares, y ahí hubo uno en un momento que dijo, eran de los mayores, pues para mí que a ese fantasma le botan las tetas, porque le están botando. Ah, sí, a ver, pum, pum, y miraron, y una vez ya que miraron, pues ya hubo otro que dice, pues para mí ese fantasma tiene la cara de Sor Felipa. Y lo de las gasas, pues o eran los hábitos o era un camisón. Y ya empezaron a mirar, pues sí, pues es Sor Felipa, que está montando el caballo del coronel. Las monjas, tengo que decir que no eran todas viejas y feas. Había monjas, Sor Felipa entonces, yo no sé si era monja, era novicia, era una monja joven, había monjas jóvenes que no todas estaban al cuidado de nosotros, había otras cosas, había otras que hacían tareas dentro del colegio, pero muchas de estas monjas eran jóvenes de los pueblos de alrededor, que se habían criado pues en cuadras, en granjas, jóvenes del campo, y esto obviamente pues sabía cabalgar un caballo y no se había resistido una noche a ir ahí y montar el caballo del coronel.
que el que había una connotación sexual en ello o no, no lo sabe, porque parece que lo estaba montando a pelo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, eso era lo que fue. La monja que había una noche, se había ido Sor Felipa a montar el caballo. Y claro, esa fue la comidilla de la noche. Y la mañana siguiente, como lo había visto mucha gente, y se había oído el caballo, y alguien más podía haber oído las risas o los gritos, Sor Felipa estaba montando el caballo, Sor Felipa estaba montando el caballo. El único momento de terror fue ese que pasó Javito. Y esa noche, una vez que se aclaró que no, que eso es una monja que está montando el caballo, se bajaron el resto de la gente, se siguió estudiando, el hermano se quedó con... Javi se quedó con su hermano pequeño para que no pasase miedo y no pasó nada más que eso. Y no debería de haber pasado nada con esta historia, pero porque todos hablamos demasiado y fue la comidilla de todo el día siguiente, pues terminaron sabiéndolo no solo todo el colegio, todos los niños, también monjas, profesores, empleados, y se supo que la monja había estado montando el caballo a pelo. Y no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, pero de ahí vino el terrible sermón del cura, que obviamente era el que había decidido que todo eso tenía una connotación sexual y que era lujurioso y un desorden sexual. Y dije que esta historia tenía varias víctimas. La primera fue Sor Felipa, que desapareció y no sabíamos si la habían castigado, si la habían llevado a otra congregación, si era una novicia y la habían expulsado de la orden. Por suerte, ahora celebro que no, que siguiese siendo monja y que la llevarían a otro sitio y punto. Ella fue la primera víctima. Pero, pero hubo más. A los 2 días o al día siguiente después del sermón, el caballo desapareció. Desapareció y según el cojo era un viejito que llevaba ahí pues desde que aquello era un hospital, antes de que hubiese sido un internado de toda la vida. Era un hombre que decían que tenía una cojera porque había recibido una bala en una pierna durante tiempos de la guerra civil, luchando por los nacionales, y era un discapacitado y le habían hecho el favor de darle un trabajo pues que era pues de mantenimiento y cuidando los animales, no mucho esfuerzo. Bueno, pues este hombre es el que dijo, cuidaba del caballo, que el caballo había saltado durante la noche, todavía estaba en el prado, durante la noche había saltado pues un muro pequeño de piedra, que era una de las partes que hacían de cerca del prado, y había desaparecido por el monte, o había ido en busca de yeguas, o estaba en celo, había desaparecido. El coronel, la mañana siguiente, cogió todos los soldados y se pasó todo el día buscando el caballo por todo el monte. No lo encontró. Al día siguiente, de nuevo, al día siguiente o a los 2 días, estábamos alzando bandera, y allí estaba el coronel, porque como no podía esa mañana haberse ido a cabalgar, alzar bandera lo hacíamos después de desayunar, antes de entrar en las clases, estábamos allí cantando todos el himno, o uno de los himnos, alzando bandera, y de pronto llega un olor del quemadero de basuras, que no era el habitual. Voy a poner una foto por aquí, y recuerdo, he usado muy pocas fotos en estas historias. Os doy mi palabra de que todas las fotos que he mostrado son las reales, las auténticas. Pues he encontrado esta, que es la del quemadero de basuras. Teníamos esa pequeña construcción por la trasera del colegio, al lado de la pocilga, para quemar basuras. Se quemaban muy pocas basuras porque plástico era inexistente, las latas se tiraban por ahí, todo lo que era basura orgánica iba para los cerdos, que por eso engordaban tanto. Ahí no sé, cartones, lo que fuese, pero todas las mañanas se encendían, se quemaban las basuras. Normalmente el humo, que olía fatal, pues iba monte arriba. De atrás del colegio se perdía monte arriba, pero había días escasos que amanecían como bochornosos, muy húmedos, con neblina, tardaba en levantarse la niebla, era como las nubes pegadas a la tierra, tardaba en levantarse la niebla esas mañanas, y esos días el humo
no iba montaña arriba, sino que se colaba hacia delante del colegio y olía fatal. Bueno, pues esa mañana fue una de esas. Pero en lugar de oler fatal, bueno, también olía mal, pero de pronto olía a barbacoa, a carne chamuscada. Y ahí al coronel le debió dar un presentimiento, pero cogió a un par de soldados y mandó ir a apagar el fuego del quemadero de basuras inmediatamente y ver qué es lo que había ahí adentro que estaba dando ese olor a chuletas y a barbacoa. Hicieron eso, echaron agua, apagaron eso, sacaron. ¿Y qué sacaron? El caballo, descuartizado, piezas del caballo, perfectamente reconocibles, la cabeza, patas, el caballo. Habían matado al caballo, lo habían descuartizado y lo habían metido ahí. El caballo no se había escapado, se lo habían cargado. ¿Quién pagó por ello? El cojo. El cojo, que era el encargado de cuidar el caballo, el que dijo que el caballo debía de haberse escapado y el que era el encargado de encender la hoguera del quemadero de basuras todos los días. El cojo pagó por ello. No sabemos cómo pagó. Desapareció. Era un civil, no le podían hacer juicio militar, no sé si le hicieron juicio civil, no sé si simplemente le dejaron sin trabajo, bueno, eso seguro, pero a lo mejor fue a la cárcel o no fue. Si fue, fue por poco tiempo, porque luego volvió a vengarse, y esa es otra historia, pero pagó por ello. Pagó por ello y desapareció, se quedó sin trabajo, que era el único trabajo que tenía. Hay quien dice, las habladurías, luego dijeron, no, el cojo es un viejito. ¿Cómo se va a ver el cargado el caballo, descuartizado el caballo? La única capaz de descuartizar ese caballo es la monja cocinera, que era como un gorila que descuartizaba reses. Y se dijo, se comentaba, se murmuraba que quien estaba detrás de haber descuartizado el caballo era la madre superiora y un grupo de monjas veteranas, que eran las que ya estaban cansaditas de escuchar al caballo por las noches y de cada vez que subían a su retiro por el caminito, ver el caballo por ahí y ver el cipotón del caballo colgando y la influencia que eso pudiese tener en las más jóvenes, como la había tenido en Sor Felipa. Y entonces, que eran ellas quienes habían... Y que bueno, como compinche, sí, el cojo había participado y que si le habían dado un terreno al cojo, si le habían pagado algo. Se habían compinchado, pero quienes estaban detrás del descuartizamiento del caballo no era tanto el cojo, como el cojo había sido un instrumento, como un grupo de monjas. Y de ahí desde ese momento las monjas con el coronel pues no hubo una relación, no se pudo probar, el único que pagó fue el cojo. Pero sí, Sor Felipa desapareció, el cojo desapareció y el caballo, un hermoso ejemplar, pues que no había hecho nada, pasó a mejor vida. Y esta es la historia, no tiene más. Pero ahora por lo menos voy a poder contaros otras más horribles. Pregunté a uno de los amigos que me ha mandado esta foto de Sor Felipa si le habían preguntado a ella cuando la visitaron, si alguien le había dicho lo del jinete de la lujuria, si ella recordaba el sermón, si estaba en la misa cuando el cura nos dio ese sermón, porque el sermón lo recordamos todos. Y le dijeron que no, que por consideración ninguno se había atrevido a preguntarla sobre el incidente y dónde la habían mandado, después qué había pasado a raíz de que ella montase el caballo del coronel, y ella tampoco lo mencionó. Pero me dijeron los amigos que, bueno, tampoco es tan mayor, está por los 70 y pico años ahora, y que se nota todavía que fue una mujer muy hermosa, y en la foto se nota, así que me alegro que ella esté bien. Hasta la próxima historia.